es entre federación, estados y municipios. Aquí el tema, lo que vino a decir el presidente, pues es un tema que siempre ha estado. La realidad es que no hay aplicación debida de la ley, eso es lo que yo creo. Miren, hay un tema que a mí me parece fundamental que tiene que ver con esto, porque nosotros acabamos de sacar unas resoluciones donde creemos que estamos retomando precisamente el sentido del desarrollo urbano y ubicando qué le corresponde a cada autoridad. Por eso yo digo, bueno, pues lo que vino a mencionar, pues creo que la verdad es que todos sabemos que se necesitaba, pero en realidad ya también las mismas leyes ya lo han contemplado. En el caso de Nuevo León, un caso a mi juicio que nos ha trastocado el desarrollo, que nos ha trastocado en nuestra vida. Miren, si no me equivoco, más o menos en el 99-2000, una reforma constitucional donde se le dio al municipio la facultad que pudiera hacer zonificación, pudiera zonificar, a él le correspondía. Sin embargo, hoy, a 2014, no se ha aplicado, no se ha tomado en cuenta lo que los ayuntamientos han decidido. Y todo por una técnica, por un error en la elaboración de unos documentos jurídicos. Y con este aprovechamiento de ese error han desarrollado una serie de complejos, tanto habitacionales como industriales, por un error en una ley. La cuestión es que hay facultades congruentes, desde mi punto de vista está delimitado, hay marcos jurídicos, pero no se han aplicado porque los intereses económicos son extremadamente fuertes. Para redondear esto que le comentaba, les voy a poner este ejemplo. ¿Por qué no se aplica la zonificación que ha dado Monterrey o que dio el municipio de San Pedro? De acuerdo a la zonificación de estos municipios, vamos a agarrar San Pedro, que es ahorita donde hay temas más, a lo mejor desarrollos más importantes, estaba prohibido el uso de suelo comercial de casi todos los centros comerciales y en los lugares que ahorita están. ¿Por qué pasaba esta cuestión? Sucede que hay un plan 1988-2010, un plan estatal, porque antes recaía el desarrollo urbano exclusivamente en el estado, y abordaba que el crecimiento de la zona conurbada se fijaría de determinada manera y con ciertas lineamientos. Obviamente esto va evolucionando, va creciendo. En el 2001 se hace una reflexión sobre ese proyecto y se deroga ese plan y surge el plan metropolitano de Monterrey 2000, creo que es 2000-2020. Ya ahí no se contempla que el Estado fije las zonificaciones. ¿Por qué? Porque como ya había la reforma constitucional del 99 o 2000, no recuerdo, que establecía que le correspondía al municipio la zonificación, entonces ya no lo contemplaba. Bueno, ¿y por qué no se aplica lo que decía el municipio? Bueno, porque hubo un error en la expedición del nuevo reglamento. En lugar de decir, ese es el criterio que estuvieron utilizando los colegios, en lugar de decir que el reglamento, que el plan 88-2010 fue abrogado, decía que era derogado. Entonces, derogado es pues todo aquello que no se oponga, y en este caso, como no se puso abrogado,
dejó vivo algunas cuestiones que ya no contemplaba el plan metropolitano y que no contemplaba las matrices. ¿Y por qué no contemplaba las matrices? Porque estas constitucionalmente habían pasado los municipios. Y se hizo ahí, con esa excusa de un error técnico, dio lugar a todos los desarrollos. Ahora se hizo una nueva reflexión ahí en el tribunal, precisamente tomando en consideración unos argumentos que dan una controversia constitucional el municipio de San Pedro, que pierde el juicio, sin embargo, gana a la vez por el contenido de la resolución, donde dice que ese plan ya quedó sin efectos con la nueva entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Urbano. Entonces, ¿cómo cuestiones técnicas inciden en todo? ¿Cómo explicarle a la gente que hay un desorden urbano por un error técnico? Bueno, como parte de los derechos humanos ahora podemos precisamente hacer mayores interpretaciones e ir corrigiendo esto y velar también por los bienes, por el bien colectivo, ¿no? Y ese es un gran reto. Muchísimas gracias. Bueno, pues es que creo que esto nos queda más claro todavía el comentario que mencionaba la magistrada sobre el papel que ustedes van a desempeñar, ahora sí, hasta en crear derecho, crear protección. Tienen un trabajo bastante fuerte por venir. Creo que es muy importante para nosotros, y por eso lo digo también para nuestros estudiantes, el que si quieren participar y realmente ir a la punta en este tipo de temas, tienen que tenemos que terminar de dejar de pensar en cuestiones de legalidad meramente y realmente abordar de manera fuerte y comprometida el análisis más allá de la mera legalidad, sino realmente de los derechos que contemplan y los instrumentos, como serían control convencional, control difuso y demás, que nos están permitiendo la oportunidad de, independientemente de posibles errores gubernamentales, legislativos y demás, nosotros poder defender de mejor manera nosotros, a nuestros clientes, a nuestros intereses, también a nivel colectivo, y bueno, pues poder pues ganar, como dicen, ¿verdad? Quisiera hacer una pregunta también para la magistrada, un punto de vista por aquí. Ya la vista, nada más no me ayuda. Okay. En materia tributaria, sí, hemos visto avances en el rubro de derechos humanos a fin de proteger a los contribuyentes en temas como el debido proceso, y hemos visto sentencias en las que, haciendo uso de este principio, se han subsanado afectaciones a los contribuyentes respecto al desconocimiento de los tiempos, los recursos que pueden hacerse valer. Hemos visto sentencias en el cual han inclusive empujado reforma legislativa a fin de que ya establecer la propia regulación que la autoridad administrativa, a fin de dar o conceder a personas que tengan o no conocimiento profesional sobre la materia, cuáles son sus medios de defensa con los que cuentan, cuáles son los tiempos que tienen para poderlos efectuar. Tan es así que, de no hacerlo, se duplicarán los tiempos, ¿verdad?, a fin de que ellos puedan poder acceder realmente a este medio de defensa. Sin embargo, hay algunos aspectos sobre las últimas reformas fiscales pues que creo que a todos nos han inquietado. Puede ser algo paralelo a que mencionábamos, una presunción de legalidad, si bien no en materia necesariamente sancionatoria, sí el antecedente para hacer valer esa afectación o esas facultades. Por ejemplo, creo yo que esta reforma ha traído un poquito desequilibrio, un exceso en obligaciones, inclusive que pueden afectar la parte económica de los contribuyentes en este tipo de acciones, como serían el buzón tributario, el llevar a cabo la contabilidad, las notificaciones también vía electrónica, y pues se antoja que eso ha agravado un poco más la situación de los particulares. Y asimismo creo que se han ejercido algunas facultades que van en contra de esta, pues inclusive podría decir de una manera más fuerte, dignidad de la persona, con aquellos famosos listados de contribuyentes no cumplidos, ¿sí? Que realmente eso trae como consecuencia, si no en un nivel sancionatorio, sí en el antecedente directo, pues una transgresión inclusive a lo que sería
el honor de los particulares y la afectación definitivamente en su dignidad humana. ¿Cuál es su opinión a este respecto y cómo cree que el tribunal podría abordar estos temas? En materia de derechos humanos, expliqué que en la materia fiscal es muy particular. En materia de derechos humanos, creo que en materia fiscal solo podemos ver los derechos humanos jurisdiccionales, debido proceso, audiencia, derecho a la defensa, ser oído, en fin. Pero en materia fiscal, en lo personal, estimo que en la materia fiscal no son derechos, son obligaciones. Todos tenemos la obligación de contribuir. Ahora, la forma en que la autoridad nos exige ese cumplimiento de nuestras obligaciones es lo que puede, digamos, afectar nuestros derechos humanos. Pero en sí, en el derecho fiscal, no porque exista el derecho humano, no vamos a cumplir con nuestras obligaciones de pagar impuestos. Esa es una obligación prevista en la Constitución y todos tenemos la obligación de contribuir al gasto público, ¿verdad? A lo que me refiero es la forma, ¿verdad? A lo mejor la forma en que la autoridad ejerce esa potestad sancionatoria es lo que viola o afecta nuestros derechos humanos. Pero de que tiene la potestad sancionatoria, pues claro que la tiene. Claro que hay arbitrariedades, hay uso abusivo del poder o de las facultades. Bueno, pues entonces en contra de esas situaciones particulares y concretas, creo yo que se puede solicitar a través de una demanda ante el tribunal, ¿verdad? O incluso irse directamente a juicio de amparo indirecto con el juez de distrito a solicitar, pues eso, que se le dé un trato digno y humano, porque se le están vejando en sus derechos fundamentales. Pero insisto, en materia fiscal los derechos humanos no rigen en materia procesal, ¿verdad? Gracias. Mi opinión personal. Muchas gracias, muchas gracias. Quisiéramos pasar el micrófono a alguno de nuestros alumnos que tenga inquietudes y que quisiera hacer algunas preguntas a los magistrados. Bueno, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Félix Arratia. Es una pregunta para el magistrado, una para la magistrada. Hablaba sobre el principio de presunción de inocencia en materia de procedimiento administrativo sancionador y el criterio que ha sostenido la Corte en épocas recientes, meses antepasados. Quisiera preguntarle sobre la factibilidad que existe, dado que la tesis establece exclusivamente como el procedimiento administrativo sancionador, que generalmente conocemos como multas, clausuras, infracciones. ¿Qué tanta aplicación tiene ese principio en materia fiscal en función del artículo 68 del Código Fiscal sobre el principio de presunción de legalidad de las actuaciones de las autoridades administrativas? Y una segunda, ¿podríamos establecer o declarar la inconstitucionalidad de tal artículo? Y son esas dos. Y para el magistrado, una pregunta sin el ánimo de calificar ni nada. Me llama mucho la atención qué es o qué mecanismos o qué es lo que tiene que tomar en cuenta un magistrado, en este caso el Tribunal Administrativo del Estado, para mantenerse independiente del Poder Ejecutivo en sus criterios. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, empiezo yo. Gracias. En cuanto a tu primer pregunta, en materia fiscal,
cómo podemos aplicar el derecho de presunción de inocencia, sobre todo pues, cuando la autoridad ejerce sus facultades de comprobación. Nosotros sabemos que en materia fiscal la autoridad puede investigarnos como contribuyentes e investigar si estamos cumpliendo o no con nuestras obligaciones tributarias a través del ejercicio de sus facultades de comprobación. ¿Cómo puede hacer esto a través del ejercicio de sus facultades de comprobación? Pues a través de visitas domiciliarias o bien a través de revisiones de gabinete. El propio Código Fiscal nos señala los requisitos, ¿verdad?, digamos, de ese procedimiento investigatorio. Es decir, la autoridad no puede llegar simple y sencillamente y tocar la puerta y meterse y decir, y aquí vengo a ver, a revisar. No es nuestra mamá que luego a veces llega y nos abre los cajones a ver qué tenemos, ¿verdad? Pero es mi mamá. Acá no es mi mamá la autoridad. Entonces no puede llegar así, ni me puede estar preguntando cuestiones que posiblemente le interesen a ella, la autoridad, pero que pues sean muy confidenciales o que pongan en riesgo, pues tal vez, pues eso, mi patente, mi marca, es decir, secretos de tipo industrial. Entonces la ley establece cómo debe de hacer la autoridad ese ejercicio de sus facultades de comprobación. Si no lo hace así, pues la autoridad está actuando ilegalmente. Entonces, la autoridad va a llegar con la idea, te vengo a investigar porque la autoridad te presume culpable. Es decir, si no, pues ¿para qué te investigo? ¿Verdad? Entonces, la autoridad parte de la premisa de que por aquí no están bien las cosas, por eso te vengo a investigar. Pero para investigarte necesito cumplir con estos requisitos. Si no cumplo con ellos, tú particular vas a tener oportunidad en el momento procesal oportuno, digamos, en el momento en que te determine el crédito, de irte a juicio y decir, no se identificaron, no me mostraron sus credenciales, no me permitieron nombrar testigos, me embargaron sin darme oportunidad de que designara bienes. En fin, la orden de visita no viene firmada, viene con firma facsimilar. Se pueden decir millones de cosas, fue emitida por autoridad incompetente. Entonces, el particular va a tener oportunidad de ejercer sus defensas, ser oído en juicio, o bien ante la propia autoridad a través de un recurso de revisión también. Entonces, ahí en ese momento es cuando se hacen valer los derechos humanos. Pues me violó mi domicilio, fue y se metió y cometió desmanes, ¿verdad? Ahora, una cuestión interesante, la última pregunta me pareció muy interesante. Si pudiéramos nosotros llegar a declarar inconstitucionalidad de un artículo, nosotros tribunales que no pertenecemos al Poder Judicial Federal no podemos hacerlo. Esta es una facultad exclusiva del Poder Judicial Federal y de la Corte, de la declaración de inconstitucionalidad. Lo que podemos hacer, y ya aludía a ello el magistrado, es dejar de aplicar esa disposición. Pero no podemos decir que es inconstitucional o declararla inconstitucional porque no tenemos facultades para ello, solo la Corte tiene esa facultad. No sé si quedó aclarado, ¿sí? Ok, gracias. Mira, creo que también es muy interesante la pregunta que abordas de la independencia. ¿Cómo podemos justificar nosotros la independencia cuando somos un órgano que formalmente formamos parte de la administración? La naturaleza de casi todos los tribunales administrativos es que todo es esta, ¿no? De que todos, la gran mayoría, tan es así que a nivel federal también, forma parte formalmente
la administración o del ejecutivo, como lo quieras mencionar. Es un momento de reflexión. Yo a veces me he cuestionado, ¿valdrá la pena estar inmersos en el Poder Judicial? Pudiera ser. Son cuestiones doctrinarias. La misma Constitución de nosotros y nuestra ley señala que tenemos una independencia jurisdiccional, pero no la tenemos económica. También la ley nos señala que nuestros emolumentos deben de ser equiparables a los del Poder Judicial. Hay gente que dice que ahí se cumple esa cuestión de la dependencia en la cuestión económica. Yo creo que debemos de verlo un poquito más a la funcionalidad. ¿Dónde estaríamos realizando mejor nuestra función? ¿Dentro del Poder Judicial o del Ejecutivo? Y por otro lado, ¿cómo garantizamos nuestra imparcialidad o no ceder un poquito a las cuestiones del Ejecutivo, que al final de cuentas pues tenemos ahí de alguna manera formamos parte de su administración? Pues yo creo que queda el amparo, ¿no? Recordemos que cuando la resolución nos sale favorable a la administración no se puede ir al amparo. Pero en este caso, si la pregunta que me hizo es, ¿cómo demuestras tú que no eres parcial con la autoridad que te nombró o de la que pudieras depender? Al final de cuentas, si llegáramos a hacer algún acto, eso está precisamente el amparo, ¿no? Ahora, yo confío, la mera verdad, en el sistema, en la manera de los nombramientos, y creo que sí hay mucha responsabilidad en los funcionarios. La pregunta es muy válida y yo creo que hay que reflexionar dónde debemos de estar, pero son cuestiones doctrinarias, yo creo, al final de cuentas. No sé si quedó ahí resuelta tu pregunta. Agradecemos a nuestro mediador y a los ponentes de esta sesión por sus palabras, conducción, comentarios y conclusiones. A continuación, se otorgará los respectivos reconocimientos a nuestros invitados como ponentes a este panel administrativo de discusión, la retroactividad de la jurisprudencia en materia fiscal. Así, agradecemos a todos por su compañía, concluyendo de esta manera nuestro panel administrativo del Simposio de Derecho. Muchas gracias.